abstracto y como podríamos decirlo hoy día, en que no está formalmente declarado. En el caso, como era colonia de los ingleses, era una dependencia directa. Estaba formalmente declarada la dependencia. Pero India no forma parte del Commonwealth. Claro que sí. Dale. Es decir, tú lo veías en weas típicas. Es como lo que pasa con Sudáfrica. Sudáfrica y el rugby. Claro. ¿Cachai? India, Pakistán y el cricket. Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces ahí tú ves cómo los tipos siguen estando, por más que no participen formalmente digamos, de ser súbditos de la corona española, porque eso es el Commonwealth. La corona inglesa, claro. Son miembros de Gran Bretaña. Son súbditos de la colonia inglesa pese a que no exista total autonomía, Política, claro. independencia política, económica, territorial, etcétera, pero ellos siguen considerando que su monarca es la corona. Entonces, en ese sentido, India y Pakistán no lo son, pero siguen siendo el Commonwealth. Tú te fijas cómo en India y Pakistán tienen una manera completamente británica de entender todo. Claro. Incluso si nos vamos más lejos, Israel también. Tú bien mencionaste el ejemplo, y en Israel estamos en el mismo punto. Pero es que esa es también la promesa que hizo Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial, pues tras la caída del Imperio Turco Otomano, que decidió respaldar a la Triple Alianza. Como que de ahí viene la promesa que hace Inglaterra a los judíos de una tierra para ellos, y también conjuntamente, yo me imagino que si la 181 es la resolución que da origen a Israel, la 182... Pero ten en cuenta que la zona que hoy día ocupa Pakistán no era del Imperio Otomano, ni tampoco fue del Imperio Persa, sino que fue antes de los ingleses, fue el Imperio Mogol. Dale. Y el Imperio Mogol justamente se refugió ahí, que fue una dinastía que gobernó en India. Y que no se confunda tampoco con el Imperio Mongol, que fue otro y que rigió a todo. Este es el Imperio Mogol. Mongol es como el que tiene que ver con lo uno. Con Genghis Khan. Con Genghis Khan. Entonces, el caso, lo que te estoy diciendo es que Gandhi, y por favor hago la precisión, y no con esta cuestión no se tome mal lo que estoy diciendo, en términos así como que me estuviera diciendo alguna barbaridad. ¿Cómo le dicen? Un autobombo. Gandhi no era un monje. Gandhi era abogado. Abogado inglés. O sea, que se educó en Inglaterra. Abogado formado en Inglaterra. Abogado formado en Inglaterra, Gandhi, claro. Sí, además miembro de una elite. Así como Saif Khan también era miembro de una elite. Que se viene a educar a Chile. Sí, por supuesto. El caso es que... El moreno se portó bien, no ladró. Sí, no ladró. El caso es que ¿qué? Mahatma Gandhi es un abogado formado en Inglaterra. Y él lo que hizo fue declarar una lucha política y jurídica por la independencia. Lo que pasa en este momento, por ejemplo, con los mapuches. Los mapuches pueden hacer valer los títulos que tienen originarios, que son de merced, los derechos de merced. Los derechos de merced. Pero no te basta solamente ser un activista. Necesitáis tener un razonamiento y necesitáis comprender el lenguaje, en este caso, del enemigo. Porque el tipo te va a conceder espacio. Por supuesto. Entonces Gandhi, al ver que estaba, digamos, la ley de su favor, pero lo que no disponía era la fuerza para hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso en bancarrota a la colonia británica, saboteándola. Eso fue la política de nobleza. Tenemos de nuevo a Marx. Ahí la superestructura determinada por la economía. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Inglaterra, en un momento que, por ejemplo, Manuel Wallenstein habla de que el imperio británico estaba ya quebrado en el 1880, 1890, ya estaba en crisis, los famosos ciclos Kondratiev. Yo no creo en eso porque también lo considero medio esotérico. ¿Ya? Pero... sí, muy bien. Sí, los animales que tienen que estar. El caso es que Inglaterra empezó a tratar se vio forzado por los requerimientos de los mismos ingleses. Entonces en un momento vio que los pequeños artesanos estaban significando una competencia desleal, a su juicio, a la producción fabril británica.
Entonces prohibió el uso de... prohibió que los hindúes, los indios, porque son indios, bueno, Sí. es decir, hay un problema. No, hindú es como Es un eufemismo. es como el gentilicio de los religiosos indios. Claro, pero... O sea, uno puede ser hindú si es de la India acá. claro, es incorrecto decirle indio a un aborigen americano, bueno, pero no es incorrecto Pero decirle... si son indios nomás. o a los del Colo-Colo. Pero a lo que voy es que les prohibió que se confeccionaran sus propias telas. Se prohibió el telar, la tradición. Porque tenían que comprarle al imperio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gandhi? Gandhi se rebeló a esa norma. Y empezó, y tú ves la disciplina que es lo que los típicos espiritistas, porque hasta los Opus Dei consideran un santo a Gandhi, pero no se van al detalle de qué es lo que estaba haciendo Gandhi. No, pues es como el borroneo de Gandhi, como borremos la figura para que podamos orarla todos. Por supuesto, Gandhi empezó a hilar su propia tela. Y con esa tela se vestía. Dale. Entonces, cuando él llegó a Inglaterra, imagínate el éxito político de Gandhi para llegar a Inglaterra. Como Paul McCartney viene ahora a Chile. A negociar con la independencia de la India. Y llega en invierno a Inglaterra y lo acusan en amplio espectro en Inglaterra de inmoral. Porque estaba cubierto solamente con una túnica y descalzo. Entonces le preguntan que cómo se le ocurre presentarse así ante los reyes de Inglaterra. Y él dijo, toda la ropa que ellos portaban no alcanzaba para todos. Entonces, estamos hablando de un tipo que antes estuvo en esas mismas cortes, en esos mismos tribunales, con el atuendo correcto, el terno, la corbata. La peluca. La peluca, La peluca, claro. Entonces, tú te encontrás ahí con el humor, inclusive con el humor británico. Claro, en lo indio. Entonces, lo que estoy tratando de afirmar es que se ve esta lucha como una lucha espiritual. Claro, se ha mistificado. Se ha mistificado al punto de considerarlo una lucha espiritual sin considerar cómo Gandhi lo que hizo fue poner en jaque la economía inglesa. La otra hueá que hacía Gandhi, porque Gandhi todo el día estaba... Bueno, el tema de la sal atacaba... La sal, fue la sal y el tema de las telas. Consiguió la autonomía llamando a que cada indio consiguiera su propia sal. Claro, y ahí también, o sea, en India hacían el algodón. O sea, cultivaban el algodón. Es que eso Entonces, fue... ¿cómo no van a poder hilar? Eso es lo que conocemos como economía de dependencia. Recordemos la vena abierta en Latinoamérica de Galeano, así para irnos, digamos, a la guía telefónica. Como vamos a Calama. Sí, pero voy a la vena abierta de Latinoamérica porque él se preocupa del caso uruguayo, porque Uruguay es uno de los casos tan escondidos por lo pequeño que es, y él decía que los uruguayos, los gauchos, en general los ríos de la Plata. Sí, los gauchos ocupaban cinturones hechos en Inglaterra, en Manchester, que estaban hechos con cuero que ellos curtían. Entonces era el mismo juego. Ese es como, digamos, lo que podríamos decir la obscenidad de la economía de dependencia. Claro. Es como el tema del cobre también, por los computadores chinos que nosotros compramos y que a través de los cuales normalmente transmitimos esta Twitchcam. Sí, funcionan con cobre chileno. Con materia prima chilena, que no podrían hacerlo sin materia prima chilena. Pero... es que va a seguir joteando si no le abrimos. La pindi es una alpargata, weón. Vamos a estar un gargarín piripim. Yo me fui en ese desvarío por Gandhi porque ¿quién fue? Wilde, Oscar Wilde, que decía que a veces lo peor que puede pasar con una fantasía es realizar. Que se haga realidad. Y la fantasía de la independencia de Inglaterra, de la India, fue violentísima. Fue violentísima y significó de que todos los conflictos esos típicos conflictos, por ejemplo, quedan soslayados por el enemigo común. Por supuesto. ¿Cachai? Todos esos típicos weas que se postergan en pro de la unidad se desataron. El tema de la concentración chica y la concentración grande. Por supuesto. Y eso significó un terreno enorme para que los musulmanes se apartaran.
Entonces empezó a existir un trasvasije. Y los musulmanes arrancaron a un lugar que era una isla, que es como lo que siempre se ha dicho de Chile. Pues. Yo creo que Claro. el que más se ha preocupado de eso es el que escribió Chile, una loca geografía. No sé, Claro. el historiador Bueno, tenemos lectores agudos, ¿se acuerdan? acuerdan? El tema de que Chile no es un país como sería, por ejemplo, Uruguay, como sería Brasil o como sería Argentina, o Venezuela y Colombia, sino que es una isla. ¿Cachai? Es decir, no, aquí Claro, no existen redes de comunicación. nosotros no tenemos vecinos. Como la canción de Violeta Parra, esa de que Chile limita al norte con el Perú, al sur con el Cabo de Hornos, pero finalmente está al centro de la injusticia. Al centro de la justicia. Está aislado de la cordillera, no, tiene el océano, no. Los puntaareneses, por ejemplo, limitan con Argentina. Los ariqueños limitan con Perú y Bolivia. Pero son casos muy excepcionales. Y de hecho, Claro. si tú te fijas en la idiosincrasia que tienen los ariqueños y lo que tienen los Puntaareneses puntaareneses, o los puertos natalinos, es claro. extremadamente exótica en comparación a lo que es el resto de los chilenos. Bueno, el desgraciado el locutor deportivo que llora es de Puerto Natales. Claro, Y exactamente. el natalino y pasó toda su vida en Argentina. Y de familia croata, típico puntaarenense.